A ver, de hecho, vamos a dedicar la clase de hoy a volver sobre estos temas. Los siguientes parágrafos de Spinoza se detienen mucho ahí, y yo voy a tratar de ser más preciso. Porque lo que Spinoza está provocando con ese cambio que parece sutil, pero que no lo es, lo que está provocando es una verdadera transformación en la concepción de la verdad, del conocimiento, de la razón. Hay muchísimas consecuencias de esto que Spinoza anuncia de manera tan sencilla. Podríamos saber cómo los seres humanos han podido alcanzar un concepto del martillo. Y dice Spinoza, uno diría que para construir un martillo, pues hace falta un martillo, como el estudio de las garantías. Saber que se va a construir un martillo debe tener también el martillo. La idea del martillo precede a la actividad de hacer martillos. Pero por ese camino, dice Spinoza, podemos mostrar que nunca se ha alcanzado nada. No hay ningún concepto del martillo que preceda la existencia del martillo. El ejemplo de Spinoza es, vamos a mostrar cómo, partiendo de instrumentos, partiendo de instrumentos más elementales, más básicos, gradualmente se va formando a la vez, el concepto del martillo y la aplicación del martillo. La verdad, no. Lo que estamos viendo es que para alcanzar la verdadera idea del martillo, necesitamos comprender la producción del verdadero martillo. La verdad y su producción son simultáneas. La verdad precede a la acción, se logra en la acción. Justo por eso Spinoza, como verán, va a proponer una profunda transformación en la concepción que tenemos del conocimiento, de la verdad, de las ideas de Dios. Me di cuenta que la diferencia circunstancial que existe entre lo que dice Spinoza y el empirismo es que lo que dice Spinoza es que lo que primero que hay, digamos, es el entendimiento mismo. O sea, no está, como dijeran otros racionalismos, que está preconcebida la idea del martillo, sino que lo primero que está en el humano es el entendimiento mismo, que este entendimiento lo puede optimizar al tiempo de que tiene las ideas mismas, ¿no? Y perfeccionarlas por sí. Y digamos que esto ya es la diferencia que usted dice que tal vez es sutil, pero que es clara entre lo que es el empirismo y es lo que está diciendo Spinoza, porque el empirismo está pensando que la idea de martillo se concibe después de haber visto el martillo, pero Spinoza está poniendo el énfasis en el entendimiento y diciendo que el entendimiento es lo primero que hay, puede crear, digamos, y reforzarse en la idea del martillo por medio de una especie de madurez, de crear nuevas ideas y perfeccionarlas civiles. Nada más que la diferencia no es pequeña, como te dicen, es muy profunda. Sí. ¿Por qué es muy profunda? Pero vamos un poco atrás. Spinoza les había dicho, y vamos a leer un libro que se llama Tratado de la Reforma del Entendimiento. Spinoza no dice que vamos a escribir un libro sobre cómo acercarnos al mundo, que nos está diciendo, para comprender nuestro acercamiento al mundo, es fundamental que comprendamos el funcionamiento de nuestro entendimiento. Cuando queremos alcanzar el concepto de verdad, dice Spinoza, lo primero que tenemos que hacer es comprender nuestra potencia de verdad. Todo el tratado de la reforma del entendimiento es justamente un tratado sobre nuestra facultad de comprender. El examen, la comprensión de nuestra facultad de comprender. Porque nuestra facultad de comprender va a producir la verdad. Porque nuestra facultad de comprender es el lugar donde reside la verdad. Spinoza con esto renueva una tradición que desde el inicio de la filosofía se ha dado y que lleva probablemente el nombre más insigne de todos los géneros, el proyecto. Pero es un proyecto que existe desde el principio de la filosofía, que consiste en decir, si quieres comprender, primero examina tu potencia de comprender. Primero comprende potencia de comprender, porque es ahí donde reside la fuerza y la verdad.
Es en ese sentido que Spinoza es un racionalista. Porque lo que está diciendo es, para comprender el conocimiento, hay que ver los medios conceptuales que tenemos para comprender ese conocimiento. Y el ejemplo del martillo intenta mostrar, ¿sí? La producción de la verdad, la producción de la verdad no es otra cosa que el itinerario, el camino, el despliegue gradual de nuestra potencia de comprender una y otra vez ideas cada vez más elaboradas. El ejemplo del martillo lo que muestra es, para alcanzar el concepto del martillo, no hace falta tener una idea previa del martillo. Hay que construir simultáneamente la idea del martillo y el objeto mismo, las dos cosas simultáneamente. Claro está que la razón tiene que apropiarse del mundo, pero la apropiación del mundo que hace la razón no empieza por el objeto, sino por la razón misma. Los martillos tienen que abrir poquitos, ¿están de acuerdo? Esa es su prueba empírica. Pero el problema de construir el concepto del martillo no está en los coquitos ni en el hecho de abrirlos, sino el acto por el cual el pensamiento va gradualmente alcanzando un concepto más alto de lo que es un martillo. Claro que la realidad juega un papel, pero juega un papel que está vinculado ya al acto de la verdad que produce el entendimiento por sí mismo. Déjenme volver atrás y tratar de ser un poco más específico. Cuando usamos el ejemplo de el cálculo es verdadero porque la casa no se cae, pues, o la casa no se cae porque el cálculo es verdadero, ¿a qué conclusión llegamos? La casa no se cae porque el cálculo es verdadero. Para construir el cálculo no fue necesario estar elevando casas. Era necesario echar a andar el entendimiento en el plano del cálculo para poder saber que efectivamente aquello que estamos produciendo a través del acto reflexivo es la verdad. Esa verdad tiene que probarse en el mundo, por supuesto, por supuesto. Parte de la verdad es justamente la apropiación de lo que es. Pero cuando digo apropiación, quiero decir, es el entendimiento el que regula nuestro acercamiento a las cosas y a la inversa. Es el entendimiento, es decir, la fuerza de la razón, la que regula nuestro acceso al mundo y no a la inversa. Claro está que los seres humanos son a la vez simultáneamente, pensamiento y acción. Pero el pensamiento es fundamental, porque nadie actúa sin pensar y todo el mundo para pensar tiene que actuar. Las dos cosas son simultáneas, pero su unificación, su realización, se da necesariamente del acto del pensar, en el acto del entendimiento. Déjame decirles en un tono un poco distinto. Spinoza no lo va a decir así, pero creo que es importante. Spinoza va a decir, miren, los seres humanos son dos cosas simultáneamente. Son seres pensantes y son seres activos. Nunca pueden actuar sin pensar. Toda acción está teñida de pensamiento. Toda acción está teñida de pensamiento, porque para actuar en el mundo los seres humanos tienen que tener una idea de su acción en el mundo. Y toda acción es a la vez la necesidad para el pensamiento de reformularse, de reactivarse, de reescribirse. Cuando nosotros vamos al mundo con una idea que tratamos de plasmar en él, esa realización puede o no funcionar. Esa idea que tratamos de lograr ahí es justamente la que nos hace volver a reflexionar para poder modificar no solamente nuestro acceso al objeto, sino nuestro acceso al pensamiento. Déjenme ponerles un ejemplo que quizás es más claro. Marx en el Capital, hay una parte que se pregunta, bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo.
Tomen ustedes a la mejor abeja, la abeja más efectiva del mundo. Y tomen ustedes mi albañil de aquí de Valle del Chalco. ¿A quién le salen mejor las cosas? ¿A la abeja o al albañil? Y la abeja hace cosas perfectas, ¿no es cierto? Una geometría impecable, con una armonía que entradas. En cambio, el albañil de aquí, pues, ¿cómo le quedan las casas? Pues todos son terribles, ¿no? Sí. Deberíamos que es el premio anual a la arquitectura. Sí. El albañil, pues hace cosas como las que vemos aquí enfrente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la mejor abeja y el peor albañil? ¿Cuál es la diferencia entonces? Y la abeja sabe lo que está haciendo. La abeja sabe lo que está haciendo. O sea, de cierto modo sabe cómo hacer lo que hace, ¿no? ¿Creen ustedes que podemos ser de la abeja que sabe lo que está haciendo? Que el ser humano lo imagina antes. Que el ser humano, antes de actuar, tiene el peor albañil de Iztapalapa, antes de hacer nada, tiene un pensamiento que va a llevar al mundo. La abeja no actúa así. La diferencia entre la mejor abeja y el peor albañil es que el albañil es un ser humano, es decir, lleva antes de actuar una idea. Y esa es la idea que va a intentar realizar en el mundo. Le saldrá chueca o derecha, pero va al mundo a hacerlo. Cuando va al mundo a hacerlo, siempre le sale bien. Cuando no le sale bien, ¿qué tiene que hacer? Volver a pensar, volver otra vez a reflexionar, volver otra vez a estructurar su entendimiento para que si la primera vez no resultó, la segunda vez se corrija. Eso es exactamente lo que está diciendo Spinoza, ¿sí? El ser humano es acción y pensamiento. El pensamiento es fundamental porque él es el que guía todas, absolutamente todas las acciones en el mundo. Nunca actuamos sin que nuestra acción esté teñida de alguna clase de pensamiento, más o menos elaborada, más o menos acabada, pero necesariamente la explicación del pensamiento. Pero el pensamiento tiene la capacidad no solamente de impulsar su acción en el mundo, sino de volver el mundo para reformularse a sí mismo, para rehacerse a sí mismo, para reelaborarse a sí mismo. Después de cada forma del martillo, el pensamiento vuelve a sí mismo para alcanzar un concepto más acabado. Que tiene que hacer martillos en el mundo, pero al hacer martillos en el mundo y probarlos, lo que hace es volver otra vez al pensamiento para que el pensamiento se reordene, se reestructure, se produzca, se desarrolle. Esa es la diferencia que está manejando Spinoza. Spinoza no dice que no hay un mundo empírico, por supuesto que lo hay. Lo que dice es que nuestra relación con el mundo empírico está dominada por la razón, es decir, por el entendimiento. Y lo que necesitamos para alcanzar la verdad es justamente comprender el movimiento por el cual el entendimiento ha ido gradualmente formándose ideas cada vez más verdaderas. El hombre no nació con la verdad en la mano. El hombre ha tenido que producir la verdad, es decir, elaborar su concepción del mundo, aprender el mundo y transformar a partir de esa aprensión su propia concepción de los temas. El ser humano, decíamos en la ocasión anterior, es un ser pensante por naturaleza. Todos somos pensantes por naturaleza. Pero solo nos hacemos racionales, solo nos hacemos actuales en el momento en que nuestra actividad se presenta en un orden espiritual determinado, en una cultura determinada, porque es ahí donde realizamos entonces nuestra propia transformación de nosotros mismos.
Eso es lo que está diciendo Spinoza. Dicho en términos más filosóficos, para comprender la verdad hay que comprender el proceso de producción de la verdad. Hay que comprender el proceso de producción de lo verdadero. La verdad existe, pero como resultado. La verdad existe por la elaboración que la razón ha hecho de sí misma en el mundo. Estamos queriendo decir que el pensamiento va por su aire solo. El pensamiento actúa en el mundo, su acción en el mundo hace que vuelva sobre sí para reformularse y comprender cada vez más sus propias ideas verdaderas. Eso es lo que llamamos como itinerario. Itinerario no es otra cosa que, ahorita lo vamos a decir un poco, el proceso metódico. Claro que hay un proceso metódico, pero eso no es un método. Metódico simplemente quiere decir, es un proceso gradual, pausado, ordenado e inteligible. Eso es lo que Spinoza está diciendo. Reformar nuestro entendimiento. Porque, dice Spinoza, lo fundamental es que somos seres pensantes, pero solo alcanzamos la verdad a través de una transformación de nosotros mismos y de nuestro entendimiento. Porque en condiciones normales, en la conciencia común, no estamos en la verdad. ¿Se ve? Ya empiezan a ver un poco más Spinoza. Somos seres pensantes y muchas de nuestras ideas nos vienen de fuera. A eso se dedicó cuando dijo los modos de percepción. Cuando las ideas vienen de fuera, nuestro pensamiento es pasivo desde ahí. Déjenme detener en estos puntos de que sea importante. Cuando nosotros percibimos las ideas de fuera, que son las ideas con las que vivimos probablemente, Spinoza sabe muy bien que la conciencia común vive de ideas que recibe, vive de ideas que le son dadas. Solamente, afirma, cuando vivimos bajo esas ideas, nuestro entendimiento es meramente pasivo, recibe del exterior, acepta del exterior. Cuando en cambio lo que queremos alcanzar es la verdad, tenemos que activar nuestro entendimiento. Tenemos que hacer que nuestro entendimiento no se conforme con recibir de fuera afirmaciones que no conoce, sino que por el contrario se active y comprenda las ideas bajo las que vive. Empieza a comprender la formación de las ideas bajo las que vive. Reformar nuestro entendimiento es justamente abandonar la pasividad del entendimiento para hacer que el entendimiento se active, para que produzca las ideas bajo las que vive. Que no las acepte nada más, sino que las produzca, que las elabore, que sean resultado de su propia acción cognoscente. ¿Por qué? Otra vez, porque la actividad es justamente la forma más alta para Spinoza de nuestro entendimiento. Cuando él se activa, cuando él produce activamente las ideas que guían. A ver, déjenme poner el caso extremo. ¿Ustedes vivían la filosofía? Marzo. Claro que hay mucha gente que vive sin necesidad de hacerlo. Pero el ejemplo que a veces pongo no siempre me gusta, pero lo voy a utilizar. Si yo le preguntara a un microbusero, oye, microbusero, ¿cómo es la vida? Si te preguntara, ¿cómo es la vida? ¿Cómo se vive? ¿Qué respondería el microbusero? ¿Qué respondería el microbusero? ¿Qué es eso? No, bueno, más que ¿qué respondería el microbusero? ¿En qué consiste la vida? ¿En qué consiste la vida de una microbusero? Levantarse, trabajar y volver a establecer. Levantarse, trabajar. Pero pues, a lo mejor. El microbusero respondería, mira, la vida consiste en tomar tu pulguero y empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas más rápido posible. Porque así es conseguible.
Yo me subí casi nunca tomo microbuses, pero hace tiempo me subí a uno, nunca consigo que decía, súbase, párese y cállese. Porque para el microbusero, la vida es dar vueltas en la onda lo más rápido posible, sin percatarse ni de para qué trabaja, ni de qué cosa. En cambio, hay otros que sí requieren tratar de comprender cómo está la vida. Y para ello requieren, a diferencia del microbusero, distanciarse de su situación y empezar a reflexionar sobre eso que están viviendo. Pues eso es lo que está diciendo Spinoza. Si tú vives como microbusero, pues vas a vivir en la pasividad, ¿te la puedes pasar así toda la vida? Sí, no hay ningún problema. Pero si quieres comprender, lo que necesitas es activar tu entendimiento y comprender que la situación que estás viviendo no dice su verdad de inmediato, sino que requiere de la reflexión, requiere de la actividad pensante para poder comprender eso que estás viviendo. ¿Todo el mundo puede hacerlo? Sí, todo el mundo puede hacerlo con una condición, decíamos una vez, esté dispuesto a hacer el esfuerzo por comprender. Esa es la única condición. Todos somos seres pensantes y todos podemos entrar en la razón. Pero para entrar en la razón hace falta un esfuerzo, hace falta un trabajo. Y ese trabajo es justamente reformar tu entendimiento, reformar tu comprensión de las cosas, adquirir los conceptos y las categorías que te permitan comprender tus condiciones de existencia. Tus condiciones de existencia nunca te van a revelar la verdad, además que digan los científicos. Tus condiciones de existencia no te van a revelar la verdad. Es preciso un trabajo de forma de entendimiento para que te eleves de la inmediatez, para que te eleves de la pasividad a la actividad, es decir, para que comprendas racionalmente tus condiciones de existencia. Eso es lo que está diciendo Dios. Queremos alcanzar una vida realizada, pues entonces comprendamos la naturaleza toda, comprendamos nuestra naturaleza, para poder entonces, activando nuestro pensamiento, comprender cómo es el mundo, cómo somos nosotros y cuál es el camino de mayor actividad para poder realizarnos, para alcanzar, ¿se acuerdan que decía Spinoza, la felicidad? ¿La felicidad en qué consiste? Consiste en que nuestra potencia de ser, y somos dos cosas, somos seres biológicos, pero también somos seres intelectuales. Y la felicidad consiste en llevar a nuestro intelecto al mayor nivel de actividad posible. Es decir, que podamos comprender racionalmente nuestras condiciones de existencia. Si se ve lo que está diciendo Spinoza. Bueno, eso que estás diciendo ahorita, es como, digamos, un arreglo a los demás, a los racionalismos que se estaban llevando anteriormente. Porque, bueno, tan siquiera para los racionalismos anteriores se necesitaba, digamos, ¿En quién estás pensando? se necesitaba una dualidad entre el alma y el cuerpo, o sea, una distinción. Por lo que, digamos, que para Descartes no estabas entendiendo algo sobre el mundo, sino que estabas entendiendo algo sobre la propia razón. Y entonces ahí había un conflicto también en cómo unir este conocimiento racional con el mundo. Bueno, Descartes luego se saca de la hoja gentecito, ¿no? Pero y lo que nos está diciendo Spinoza es que sí se toma una experiencia empírica, digamos, pero se está potenciando esta experiencia para hacerla, digamos, purificarla y hacerla más verdadera el conocimiento que adquirimos de ella, ¿no? Y entonces lo que está haciendo Spinoza es, digamos, como una especie de arreglo de los anteriores, del anterior racionalismo, porque ya no se necesita una claridad entre el yo, digamos, el yo empírico y el yo metafísico, ¿no? Ya hay una unificación entre los dos y pues es eso, es básicamente lo que acaba de decir.
Spinoza va a tener un enfrentamiento directo con Descartes, todos bien. No lo he introducido porque me parece que no es el camino pedagógico. Pero efectivamente lo que Spinoza va a decir es, se va a oponer a la concepción del método en Descartes, del yo en Descartes, del pensamiento en Descartes. Efectivamente, Spinoza es un anticartesianismo, ¿cierto? Al punto, hay un comentario muy interesante, porque mientras Descartes decía, cogito ergo sum, yo pienso, Spinoza va a decir, pensamos. La verdad no es el cogito, sino el cogitamos. Es la misma. Pero ya llegaremos a eso. Por lo pronto ya llegaremos a eso. Parecería que estamos hablando con desdén de la gente económica. No ese es el caso. Spinoza no quiere decir, miren, la gente común no vale mucho, los filósofos en cambio. Spinoza está diciendo, miren, todo ser humano, tanto que ser pensante, acaba encontrándose, aunque no se pregunte por el ser, las herramientas de su propia vida. Todos se preocupan por ser. Cuando le suben la gasolina, ¿qué hace? ¿Se qué? Sí, se queja, pero ¿qué más así? No, se quedó caro. ¿Por qué subió? Porque subió. Entonces se pone a pensar, Pemex no está trabajando bien, los árabes acaban de declarar la guerra, ¿no es cierto? Yo voy a ganar menos, de manera que ahora voy más rápido. Spinoza lo que dice es, en la vida, todo ser humano se tropieza con las dificultades de vivir y tarde o temprano se pregunta justamente por eso que organiza su existencia. No es verdad que la gente solo se la pase en la comunidad de la facilidad. La gente enfrenta dificultades en la vida que tiene que empezar a resolver. Y para eso inmediatamente se echa a andar el caletre y trata de encontrar razones por las cuales su vida se orienta en un sentido bueno. Lo que Spinoza está diciendo es, eso que nos sucede normalmente, potenciémoslo. ¿Se acuerdan que Spinoza decía, cuál es el fin de mi vida? Lograr una comprensión de mi vida y compartirlo con los demás. ¿Se acuerdan que eso dijo? Vamos a compartir mi modo de pensar con el número mayor de personas, porque eso es lo que produce una reflexión común, una racionalidad común. No es solamente un pensar subjetivo, es un pensar que quiere ser un involucramiento de todos aquellos que quieren comprender sus condiciones de existencia. Eso es lo que está haciendo Spinoza, alcanzar en el ser humano su mayor potencia. Y si su mayor potencia es el pensar, pues entonces activar esa capacidad de pensar hasta el extremo de que logre comprender el mundo y a sí mismo. Eso es realizarse. ¿Se puede vivir sin ello? Se puede vivir, pero no es realidad que la gente no viva constantemente ese sobresalto. Lo que dice de la democratización de El conocimiento es lo más democrático posible. Pero hace falta un esfuerzo otra vez. Perdón que insiste en esto, pero para mí es muy importante en su formación de filósofos, pues que de ciertas ideas. Una de ellas es esta. Se puede alcanzar la verdad a costa del trabajo, a costa de un esfuerzo, a costa de una transformación. Lo que sí no se puede alcanzar como verdad es facilidad. El conformarse con las ideas que recibe sin hacer el esfuerzo de activar su inteligencia para comprender las ideas que guían su existencia. Eso es lo que estamos intentando. ¿De qué se trata la lucha? No voy a tener en eso porque me parece que puedo hablar un poco de Spinoza, pero voy a dejar para esta vez. Para Spinoza, de lo que se trata es de conocer las fuerzas y la naturaleza del entendimiento. Esto no quiere decir, como Descartes, circunscribir los límites del entendimiento o los límites de su uso. Porque el poder del entendimiento para Spinoza no está determinado a priori por condiciones que limitarían. Esta es una versión muy importante. Spinoza dice, vamos a examinar nuestro entendimiento
Pero vamos a comprender que nuestro entendimiento no es un dato, no es algo que ya recibimos, no es algo a priori. El entendimiento es lo que vamos elaborando en el acto de pensar. El entendimiento no tiene límites, para lo que pensaba Descartes, porque el entendimiento es su propia producción, su propia movilización, y por tanto el entendimiento no tiene ningún límite. No se puede poner un límite al pensamiento, porque el pensamiento es el acto de crearse a sí mismo una y otra vez sin cesar. ¿Sí? Esa es una lección filosófica muy importante, porque lo que Spinoza está diciendo es no crean en las filosofías que dicen que se puede poner límite a la razón. La razón y el entendimiento no tienen un límite porque son su propia producción, son su propia elaboración. No hay manera de que el entendimiento y el pensamiento se detengan porque él encuentra su acción en sí mismo. No depende de lo externo, depende de su propia potencia. Eso es lo que está diciendo Spinoza. El entendimiento es autónomo. Aunque el entendimiento quiere comprender el mundo, pero el movimiento del entendimiento es propio de él y no depende del objeto, depende de él mismo. Y como es automovimiento, como es un movimiento que viene de sí, como es un movimiento que no depende del exterior, se puede llamar automovimiento. Y lo que está en automovimiento es infinitamente móvil. Un móvil limitado es un móvil que recibe su influencia de otra parte. Pero un móvil que tiene el movimiento en sí mismo es infinitamente móvil porque encuentra en él la razón de su acción. Ese es el pensamiento. Vean ustedes una de las consecuencias del desconocimiento. Es decir, el pensamiento y el sentimiento no tienen límites. Contra lo que cree Descartes y contra lo que cree Kant, estas filosofías sostienen que la razón no tiene límites, porque la razón es su propio movimiento incesante. Y como es automovimiento, no encuentra su razón de ser en otra parte más que él mismo. Entonces, el podría pensar cosas que no existen. Piensa un montón de cosas que no existen, ¿o no? Sí. Un montón de cosas. ¿Han visto ustedes un unicornio? Aunque el pensamiento, lo que Spinoza va a decir es, eso no quiere decir que todo lo que piensa es verdadero. Lo verdadero tiene ciertas características, pero es capaz de pensar muchísimas cosas que no están en orden de sensibilidad. Por supuesto. A ver, dice, déjenme explicar esto porque, otra vez, estoy profundizando en este tema, que son no está haciendo tanto en este momento, pero me interesa mucho dejarles claras. Spinoza está diciendo que el pensamiento es un orden que guía su propia acción. Entonces, así se llama la autonomía. Autonomía quiere decir que el pensamiento enfrenta al mundo, pero que el movimiento del pensamiento es un movimiento de sí, sobre sí. Es un movimiento de él mismo sobre él mismo. Es un movimiento de autocorrección. Y todo aquello que tiene el impulso en sí mismo es infinito. Es infinito móvil porque no debe a ninguna causa exterior su movimiento. Cuando yo agarro una pelota y acción, la pelota no es automovimiento. La pelota depende del brazo que la tira. El pensamiento no depende más que de sí mismo. El pensamiento depende de ese régimen autónomo por el cual él produce ideas sin cesar. Muchas veces está diciendo filosóficamente muy importante. No hay límites para la razón. No hay límites para la razón porque la razón no depende de nada exterior a ella misma. Lo que importa en el entendimiento es el proceso de constitución del entendimiento. El proceso por el cual pasa de un martillo a otro martillo sin cesar. Ella misma produce su propio impulso. Ella misma conoce su propia necesidad. Ella misma se da su razón de ser.
El entendimiento es algo, pues, que se está haciendo, que se está siempre haciendo, que se está siempre formando en las condiciones de su propio ejercicio. Eso es lo que nos intenta decir Spinoza. El entendimiento en su ejercicio se está haciendo a sí mismo, se está formando a sí mismo. Solo se puede hablar, pues, de él cuando se ejerce y no antes, porque su actividad es él mismo dándose forma. La actividad del entendimiento es él mismo autoformándose, dándose a la vez forma y contenido. ¿Ven ustedes a qué nivel están colocando? Vean la razón. La razón es autónoma. No tiene otro trabajo que darse a sí misma contenido y forma. Otra vez, eso no quiere decir que estamos alineados solamente del pensamiento. Estamos actuando en el mundo. Pero esa acción en el mundo vuelve al pensamiento a sí mismo para reformularse, para comprenderse, para profundizarse. Dentro del Spinoza no quiere decir una serie de instrumentos separables del objeto que está pensando usted, sino insertos en el proceso mismo del pensamiento. El pensamiento está activo en sus obras, y ahí es donde se ve su ejercicio y su propia transformación. El método no es otra cosa que la comprensión de ese itinerario que él ha hecho, del proceso por el cual se da a la vez forma y contenido. Es, dice Spinoza, la idea de la idea. Una idea, ahorita nos lo va a decir, una idea es objeto para otra idea. Es idea de la idea. Déjenme cerrar un poco los ejemplos. Otra vez, la postura y lo básico de la filosofía, pero lo parece importante. Spinoza renueva lo que le parece el principio filosófico más importante. Decimos que la filosofía es pensamiento del pensamiento. La filosofía es el pensamiento que comprende el pensamiento. Eso que Aristóteles ha dicho en primero, Platón también es a base suya. La filosofía es pensamiento que comprende el pensamiento. Pensamiento que toma al pensamiento como objeto para comprender. Pensamiento que se concentra en el pensamiento, en el entendimiento, para comprenderse. Eso es el núcleo de la filosofía. Eso es la filosofía. En la lógica, en su lógica, él empieza diciendo, miren, nosotros podemos pensar sobre cualquier cosa. Por ejemplo, podemos pensar sobre la vida. ¿Sí? Podemos pensar sobre los seres vivos. Podemos pensar sobre las estrellas. Podemos pensar sobre el derecho. Podemos pensar sobre la historia. Podemos pensar sobre los elementos químicos. Sí, pero ahí el pensamiento siempre se está ocupando de otra cosa, de un objeto que encuentra donde sea, en la vida, en los elementos químicos, en los elementos geológicos. Ahí el pensamiento está ocupado con otra cosa. Solo hay un momento en que el pensamiento se ocupa de sí mismo. Es la filosofía. La filosofía puede reflexionar sobre cualquier objeto, pero es la única que reflexiona sobre el pensamiento. Es la única que toma el pensamiento como objeto de reflexión e intenta comprender cómo el pensamiento ha tenido un despliegue, una constitución, una progresión de sí. Ahí sí estamos en la filosofía. Eso no lo compartimos con nadie. Los antropólogos reflexionan sobre la cultura, nosotros podemos hacer también. Los biólogos reflexionan sobre la vida, nosotros lo podemos hacer también. Pero nadie hace lo que hace el filósofo. Tratar de pensamiento en su acción.
es el momento en que el objeto y el sujeto son el mismo. Es el pensamiento pensándose, el pensamiento comprendiéndose, el pensamiento dándose a sí mismo contenido y forma. Esa es la filosofía. Ese es el ámbito en que no compartimos con nadie. Es la misma parte de la filosofía. Eso es lo que está haciendo Spinoza. Llevarnos a comprender el momento de pensar en él. Llevarnos a comprender qué sucede cuando pensamos. Recordemos dónde viene el término metafísica. Metafísica no es un término que Aristóteles haya utilizado. Metafísica es un término que uno de sus editores de sus libros, porque los ordenó una cierta serie, y primero colocó los libros sobre la metafísica y la física, y luego colocó los segundos libros que llamó metafísica, los que venían después de la física. Pero tiene sentido, efectivamente, de lo que se trata de comprender por qué las cosas son como son. Esa es la metafísica. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea la que es? Es metafísica. Ahora, hay muchas variantes de metafísica. La que está profundo de Spinoza, y luego vamos a hablar que será una metafísica que dice las cosas son como son, porque el pensamiento es capaz de reconstituirlas en su ser verdadero. Se puede alcanzar la verdad. Se puede alcanzar la verdad con el efecto de pensamiento que comprende al ser, que comprende enteramente al ser. Esa comprensión del ser es exactamente la parte esencial de lo que las cosas son. Metafísica es comprender las cosas en su esencia. Lo que Spinoza está diciendo es la esencia de las cosas, es el proceso que las constituye. La esencia de las cosas es el mecanismo por el cual las cosas llegan a ser como son. ¿Martillo tiene una esencia? Sí, pero no es porque exista una idea de martillo en el todos humanos, sino porque gradualmente en el proceso de humanización hemos construido el concepto. Esa es su verdad. El martillo es martillo porque viene de un proceso que lo ha hecho ser el que es. Y por tanto, comprender el itinerario, comprender el proceso es comprender lo que el martillo es esencialmente. No es que el martillo tenga un alma, ¿están de acuerdo? Pero tiene una razón de ser. Y eso es comprender metafísicamente. Su esencia es metafísica, ¿sí? No se debe mucho más el mundo, porque eso es una decisión terminada. Lo que estamos viendo es una metafísica, es una fuerte. Una metafísica que al mismo tiempo una epistemología. Porque nos está diciendo la constitución reflexiva del objeto es la esencia de eso. La idea verdadera, la filosofía es idea de la idea. Porque una idea es objeto de otra idea, y otra idea es objeto de otra idea, y así sin cesar. Ahorita nos lo va a decir el. ¿Qué es entonces lo que Spinoza nos propone metódicamente? Reflexionar después de la acción, producir un conocimiento efectivo. El método no es más que el censo empírico de los procedimientos, fuera de toda la interpretación de las materiales que dirigen su funcionamiento. Esto quiere decir en particular que el concepto de método ha perdido la función jurídica de garantía que le daba la poder personal. Y ella no es más ahora que el poder de asignar la verdad sus condiciones originales, sino que extrae después del proceso algunas propiedades, algunos aspectos, de manera por lo demás aislada y alta. La filosofía pierde su carácter de teoría y se convierte en comprensión del procedimiento. La filosofía ya no garantiza la verdad, pero comprende la progresión de la materia. Comprende sistemáticamente la producción del verbo.
la filosofía de otra idea, el movimiento del entendimiento, para saber que la verdad existe y que se justifica justo en su proceso de producción. El orden en que se produce la verdad es necesario, pero no porque siga una operación química, sino porque cada momento del proceso está vinculado al momento anterior y al momento posterior. Es literalmente un itinerario causal. Está organizado por la necesidad, la causalidad, porque una idea conduce a otra idea, y esa segunda idea conduce a una nueva idea. Sí, esa. Empieza a ser un poco más claro todo esto. No todos ven ustedes qué tan difíciles deben ser los obstáculos que le impiden la conciencia común. ¿Qué tan difíciles? Tomamos un poco de eso. Nosotros arrancar el clase de hoy diciendo, diciendo, el ser humano es dos cosas, acción y pensamiento. Piensa para actuar, y cuando actúa, su acción le lleva nuevamente a pensar. Es lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Cuando yo voy al mundo y llevo una idea y trato de realizarla, el mundo se me opone. El mundo no está hecho a mi medida. ¿Sí? El mundo tiene sus necesidades y su exigencia. Quiero contarles el ejemplo de los amores. Cuando yo hice la secundaria, yo soy producto de la educación pública mexicana, soy la primaria pública, la secundaria pública, la prepa 1, soy producto de la educación pública. Cuando hice la secundaria, seguramente creyeron, más bien, no fueron capaces de descubrir en mi página frente el estigma del hit. Entonces dijeron, ¿quién sabe de qué es el hit? Vamos a enseñar todo, geografía, pero además vamos a enseñar un oficio, porque quién sabe la prueba de hit. No pudieron descubrir en mi frente que eran dos mujeres. Y entonces me enseñaron carpintería. Dijeron, al taller de carpintería, uno tiene que vivir de algo, ¿no? Uno sabe que se va a ser filósofo, no sé qué pasa, si capaz de ser de carpintería. Me llevaron al taller de carpintería. En el taller de carpintería, este maestro era un carpintero profesional, extremadamente filósofo. Y entonces me dijo, mira, vas a hacer un cajón bolero, trabajo en la... Pero sí saben que es un cajón bolero. Sí. ¿Nunca has visto un bolero en la calle? Un cajón bolero. Fui, por supuesto, a la maderería, compré los materiales necesarios y me dije a mí mismo un cajón bolero. Cuando me dijo hace un cajón bolero, no reaccioné como Jimena. No, sé que es un cajón bolero. Lo voy a llevar. Así empezó, ¿verdad? No empecé a ver, ven a mi madera y luego a ver cómo la pego. Voy a comprar una madera que necesito para hacer un cajón bolero, porque ya tengo la idea. Ahora, esa idea me llevó a actuar. La acción me mostró que el mundo no me obedece. Que yo tenía que cambiar mi concepción de lo que era, por ejemplo, usar la cegueta, el serrucho. Que yo tenía que reflexionar para saber de qué manera mi relación con el mundo era necesaria. Traté de actuar y mi acción me mostró que debía volver a pensar. Y cuando volví a pensar, traté de volver a actuar y mi actuar me volvió a pensar. Las dos cosas existen siempre, pero lo que hace que el procedimiento se vuelva racional no es la madera ni mi maestro de carpintería, sino el trabajo que hace el entendimiento para comprender su concepto y llevarlo a cabo. ¿Sí? Actuar a través del pensamiento para que el mundo sea lo que tú necesitas que sea. Obviamente va a haber una resistencia, obviamente va a haber una diferencia, pero esas diferencias no las resuelves con el cerrote en la mano, las resuelves en la cabeza.
¿Cómo le hago para llegar a ese fin que me dio todo esto? La única cuestión que está diciendo Spinoza es, en ese proceso, dominante no es el objeto, no es el cajón bolero, lo dominante no es la madera, lo dominante no es el trabajo de carpintería, lo dominante es el entendimiento, el pensamiento que debe modificarse a sí mismo para alcanzar el fin que se propone. ¿Cuándo alcanza la verdad? Cuando el concepto que tienes de cajón bolero sea perfecto. Entonces, ¿sabes qué es verdad? El cajón bolero que domina, pero es real, es verdad. Esa es la verdad. La verdad no es que yo haya tenido una idea que luego se parezca al objeto. La verdad es el vínculo de mi pensamiento con el objeto. La relación del pensamiento con el objeto que se objetiviza y entonces se hace verdadero. La verdad no es algo que yo tuviera antes del proceso. La verdad no es algo que yo tuviera solamente en la cabeza. La verdad es el ejercicio del entendimiento que va al mundo y construye al mundo como él quiere construirlo. Entonces es la verdad. ¿Sí? Claro que está el mundo inmerso. El mundo nunca está, eso es lo que está diciendo Spinoza, aislado. Está a través del acto del entendimiento que se da forma a sí mismo y le da forma al mundo sobre el que habita. Spinoza es el primero, Hegel va a ir mucho más lejos de esto, pero Spinoza lo que va a decir es que en realidad el mundo está teñido de pensamiento. Solo las filosofías de otra naturaleza creen que por un lado está, y por el otro lado está el pensamiento. Y estas filosofías te dicen, es que el pensamiento ya está en el mundo. Esta silla, por ejemplo, ¿creen ustedes salió de la nada? ¿Se bajó del árbol? No. El que hizo esta mesa tenía la idea de lo que quería hacer. Esta silla no es otra cosa que el pensamiento de ese fulano en el mundo. Ahí está, ¿quieres ver el pensamiento? Pues ahí está. Ahí está, porque eso no se bajó del cielo, sino tuvo que tener una idea que se objetivó. Tuvo que tener un pensamiento que se hizo mundo. Eso no está diciendo eso. El pensamiento se hace mundo, porque es el pensamiento el que guía nuestra acción para realizarnos en el mundo como queremos ser. ¿Queda un poco más claro? A ver, entonces aquí me da este ejemplo. Hay unas sillas que tienen unos barrotes. ¿Cómo les va a sus traseritos cuando se sientan ahí? El que las diseñó dijo, quiero hacer una silla. Voy a hacer una silla. Pero se le olvidó que el trasero tenía que ir sobre la silla. El pensamiento se objetivó, dijo, voy a hacer una silla aerodinamica. Padre, ¿qué es que haces? Si ahorita le dijeran al mismo, si le pidiéramos, oye, por favor, haz otra silla a nuestra universidad, tendría que contar con la opinión de nuestros traseros. ¿Qué se va a traducir? En un concepto de silla diferente. Ese concepto de silla diferente pues estará otra vez hecho ahí para probarse nuevamente hasta que otro concepto de silla vuelva y vuelva a introducirse en el pensamiento. Y el concepto de silla en el pensamiento está evolucionando permanentemente. ¿Se me explico? Las sillas medievales, por ejemplo, son muy distintas a nuestras sillas actuales. En fin, ¿desde cuándo la gente se sienta a comer? ¿Cómo comían los romanos? Los griegos tenían unos respiratorios específicos, sofás bajos, los que se acostaban de lado, de la cabecera, se encaminaban así, y comían acostaditos. No había mesas, como entendemos hoy, porque como comían muy abajo, pues las mesas estaban muy abajo.
No había cómo sentarse, pues ¿quién se va a sentar en una mesa que está a 40 centímetros de alto? Algo tan simple, el concepto de mesa valor. No es yo de la experiencia humana. El estudio de la cabeza de nadie. Y nació forma. Tuvo que aprobarse solo está estudios que no saben. Algo tan simple como el concepto de una mesa para comer. No requirió de la experiencia humana, requirió del trabajo humano. Trabajo humano objetivo, pero también creció. Las ideas, dice Spinoza, no son innatas. No nacemos con los conceptos. Tenemos que formar los conceptos. Tenemos que ir elaborando los conceptos. Y para eso se ha necesitado toda la experiencia. ¿Está inscrito el pensamiento en la realidad? Por supuesto que sí. Cuando Spinoza va a afirmar que pensamiento y realidad son uno, está diciéndonos, como nosotros, hay que ver el mundo como la unidad del pensamiento y el mundo. No como dos cosas, eso es la conciencia común. La conciencia común ve que el pensamiento está en mi cabeza y el mundo allá afuera. El filósofo sabe que no es así. El filósofo sabe que lo otro es verdadero. La unidad, pensamiento y el objeto. ¿Qué unidad? Cuando nosotros decimos que esta es una verdadera silla, estamos diciendo que el concepto de silla está ahí, en el mundo real. ¿Sí? Por eso, cuando nos sentamos en esas sillas con la ropa, ese no es el concepto de silla. Ese no es el verdadero. Eso les está convenciendo. Porque la tabla del filósofo consiste en comprender nuestra existencia de la naturaleza. Porque nuestra potencia de comprender es lo más alto que tenemos y lo que nos permite el acceso objetivo. A diferencia de otras filosofías, lo que nos está diciendo es que hay una verdad en ser pensar. Unidad es toda la verdad y la única verdad. Me detengo en esto, no es exactamente lo que va a decir Spinoza, va a decir otros términos. Me parece muy importante para su formación que les quede claro cuál es la perspectiva de esta filosofía. Otras no. Esta dice la fuerza del pensar es la fuerza decisiva de nuestra relación con el mundo. Claro que hay un mundo objetivo. Pero el mundo objetivo tiene que sujetarse al pensamiento y no a la inversión. No a la inversión. De nuevo, que sujetarse al pensar, porque el pensar es capaz de subsumir el mundo objetivo, comprender. Y el mundo objetivo no puede subsumir al pensamiento. Hay una diferencia de potencia. El pensamiento puede absorber al ser, el ser nunca puede absorber al pensamiento. Esa es la potencia del pensar. Eso es lo que hace el filósofo. Es el pensamiento el capaz de absorber al ser comprendido. A mí me da y por eso es que es la potencia más alta. Pero hay que ser, pero no hay el ser independiente. Lo mismo que no hay el pensamiento independiente. El pensamiento está vinculado al ser, pero está vinculado subsumiendo, constituyendo, elaborando, transformando. Estoy en el parágrafo. Te voy a tener seguro de los temas más adelante para esto. Eso cuestiones que hay que volver y volver sobre ellos. Dice el parágrafo 33. La idea verdadera, pues tenemos una idea verdadera, es algo distinto de su objeto. Es muy importante. La idea verdadera es algo distinto de su objeto. Pues una cosa es el círculo y otra cosa la idea del círculo. La idea del círculo que me resalta que el proceso como es cierto. Y la idea de que cuerpo se cuerpo mismo. La idea es idea. Y el círculo y el ser es ser. Son cosas distintas, son reinos distintos, pero no vienen separados.
Son géneros distintos y no hay manera de ponerlos en relación. Externa no hay. ¿Qué relación hay mi idea de silla con esa silla? Ninguna. Ninguna. La silla es un ser, el pensamiento es pensamiento. Para que haya concordancia, es necesario que el ser sea convertido en pensamiento. Entre una idea y un objeto no hay relación. La relación hay entre idea e idea. Y por tanto, para que una cosa sea comprensible, es necesario que como objeto, como ser, sea convertido en pensamiento. Entonces sí, mi pensamiento de la silla y mi pensamiento en general son pensamientos que pueden igualarse, pero no son iguales de suyos. No se está diciendo, no crean ustedes, déjenme decirlo de manera más interesante. El pensamiento no hace fotocopias del mundo. El pensamiento no hace imágenes de objeto. El pensamiento piensa. El pensamiento no tiene más que nociones, categorías y conceptos. Nada más. No se está diciendo la idea es idea y el ser es ser. Son géneros distintos. No los quieran poner en relación porque no se puede poner en relación. Para que entren en relación es necesario que el objeto sea convertido en pensamiento y entonces sí, objeto pensado puede ponerse en relación. Eso se está diciendo algo que es trivial pero que es muy importante. Una idea no es la reproducción de un objeto. Una idea no es la imagen de un objeto. Una idea no es una pintura del objeto en la cabeza. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, oiga, doctor, ¿cuál es su imagen de belleza? Yo les dijera, Niurka. ¿Creen ustedes que Niurka es una pequeña imagen chiquitita que tengo en la cabeza? El pensamiento no imita a la realidad, es lo que le está diciendo Spinoza. El pensamiento no es una imitación de la realidad. El pensamiento no saca fotocopias del mundo. El pensamiento hace lo que puede hacer, es decir, transforma el mundo en conceptos, en categorías, en nociones, y entonces sí lo puede asimilar. Esto es muy importante, porque Spinoza dice, miren, los objetos que nosotros comprendemos no son imágenes chiquititas del objeto. ¿Sí? Yo no llevo una letra chiquita en la cabeza. Mi idea de belleza está hecha de conceptos y categorías, que es lo único que tengo en la cabeza. Un objeto es un ser, y una idea es una idea. La manera de ponerlos inmediatamente en relación. Y el pensamiento, sobre todo, no imita a los objetos. Otra vez, está completamente distante del mismo. Pensamiento no imita a los objetos, no reproduce objetos, no es una máquina de tomar fotografías ni de reproducir imágenes. El pensamiento no hace fotocopias de las cosas. El pensamiento traduce las cosas en categorías, conceptos. Porque es lo único que tiene. Una es la idea y otra es el objeto. Y no son la misma cosa. Se tiene una relación y ese es conocimiento. Pero esa relación consiste en que el objeto sea convertido en pensamiento para que entonces sí coincidan el pensamiento del objeto con el pensamiento que está pensando el objeto. Solo entonces coincide el objeto pensado con el pensamiento que lo está pensando. Solo entonces coincide el pensamiento que está pensando el objeto con el objeto que está siendo pensado, porque los dos son pensamiento. El pensamiento del objeto y el objeto que está siendo pensado, pero los dos son pensamiento. Si se alcanza eso, lo está diciendo Spinoza. Quítense la idea propia del microcero de que el pensamiento imita a la realidad, el pensamiento no puede imitar a la realidad, no tiene los medios. Por eso que la relación con el mundo no es una relación de la realidad. Una idea tan sencilla como esta que es siempre que es muy importante, sin embargo, para que se quiten la idea de que el pensamiento es una migración de una pintura. Por eso tu beso no es
Y el pensamiento solo tiene ideas, categorías, nociones, conceptos, juicios. Y debe transformar al mundo en pensamiento tanto de mundo. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.